Buen día, Alexis. ¿Cómo estás? Hola Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás tú? Sobreviviendo a la pandemia. Ya, no vamos a decir más de la pandemia, ya hemos dicho bastante, así que vamos a entrarle de lleno al tema. Dale. En esta ocasión, fíjate que me gustaría que revisáramos uno de los temas que tiene principios biológicos, fisiológicos, pero que también tiene principios psicológicos o tiene aplicaciones psicológicas, ¿no? Ujú. Que es los con respecto a la lucha y la huida. Ajá. Fíjate que en una ocasión estaba escuchando una canción para niños sobre el enseñar las emociones Ujú. y me llamó muchísimo la atención que en la canción hablaban de que la tristeza, perdón, no la tristeza, que el miedo era una debilidad. Entonces me impactó el hecho de pensar que la gente crea que el miedo es una debilidad. ¿Por qué? Porque es una emoción necesaria. Al Como, igual que la tristeza, como todas las emociones. Y hay al igual mucha que la gente que habla de tristeza, las emociones negativas y las emociones positivas. correcto. Entonces, por eso es que quiero hacerle una pausa al respecto, porque de todas las emociones no son buenas o malas. Debemos de entenderlo desde ese punto de vista. Ya cada una de las emociones se creó de una forma necesaria. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene miedo, primero todos tenemos miedo en algún momento de la vida, Ujú. te ayuda a protegerte. Es una emoción que te permite no ser suicida, no causar daño a los demás. Y ese miedo lo tienes que ir aprendiendo a manejar para que de alguna manera te sirva como una herramienta. Por lo O tanto, sea, decir, funcional. hacerte funcional, exactamente, ¿no? Puede que Entonces, haya por eso es que, emociones que son displacenteras, claro, pero es funcional. sí. Y en el sentido, por ejemplo, lo mismo pasa con la tristeza. La tristeza, la gente dice, es que tristeza no depresión, aclaramos, depresión es una enfermedad, tristeza es una emoción. Y Ujú. entonces esta emoción que dicen, es que la tristeza es mala, que no, no, si tú haces la combinación entre tristeza y alegría, generas el anhelo, generas la idea de decir, quiero volver a eso, generas una forma de apego. Entonces, fíjate que el entender las emociones, cómo funcionan o por qué las tenemos, por qué han sobrevivido tanto tiempo en el ser humano, es porque de alguna manera nos han dado una ventaja evolutiva. Ujú. ¿Me explico? Quiere decir que no es porque, digamos, la tristeza no sirve para nada, ni el miedo no sirve para nada. Al contrario, es lo que en algún momento alguien le permitió llegar, tener mayor probabilidad de sobrevivencia y se conservó hasta nuestros días. O sea, Ujú. pensar en una conducta que viene dictada de forma genética es porque estuvo sometida a selección natural, a evolución. Entonces le generó una ventaja sobre. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ujú. Sí. Ahora, lo interesante del miedo es que cuando una persona tiene un problema, tienes dos alternativas de primera instancia. Bueno, obviamente que puedes tener más, ¿no? Pero es enfrentar el problema o huir del problema. Y requiere dos formas de percepción distinta, requiere dos procesamientos distintos. Y de primera instancia puedo decirte que la huida es un procesamiento más rápido que el enfrentamiento. Ujú. Un procesamiento Sí. mental más rápido que el enfrentamiento. Entonces, una persona cuando va a enfrentar algo, pensando que lo puede retrasar ese enfrentamiento, tiene que tener una forma de pensamiento y una forma de visión diferente a cuando va a hacer una huida. ¿Sí? Ujú. Entonces, socialmente, desde el punto de vista social, yo me imagino una persona que se la pasa todo el tiempo haciendo huidas, que no quiere enfrentar el problema, que no quiere enfrentar la realidad, que no quiere enfrentar el compromiso. Y su forma de ver las cosas es tan rápido y práctico que decir, no, pues es que esto no me quiero arriesgar o no. La pregunta es, ¿hay algún momento en que tú puedas aprender a manejar ese miedo o a poder aprender a dejar de huir?
Yo creo que sí, yo creo que en el fondo finalmente vamos a ir aplicando en la medida que vamos aprendiendo a evaluar las condiciones de la situación, las herramientas que tengo para esa situación, y de ahí vamos tratando de consolidar cuál es la respuesta más adaptativa. Porque finalmente es eso, ¿no? Es adaptación. Sí, sí, Y es adaptación. claro, y por eso yo digo que las emociones per se no son negativas ni... Tal vez incluso podría decir que son positivas per se, porque son necesarias, porque son útiles. El tema es, como en todas las cosas, cuando algo te sobrepasa, cuando algo te inunda, cuando una emoción te inunda, cuando te vas al extremo. Ok. Así sea cualquiera de las emociones, cuando llegas a un extremo, sí puede ser una Sí, complicación, es correcto. O sea, si estás exactamente. demasiado alegre, demasiado, sí es válido. Yo siempre digo, no es el momento para tomar decisiones cuando estás extremadamente iracundo, cuando estás extremadamente triste, ni tampoco cuando estás extremadamente feliz. Es que en el sentido práctico, cuando tienes una emoción tan intensa, en automático inhibe el razonamiento. Eso es lo que te iba a decir. Cualquier, Estás cualquier solo emoción, emocional. sí. Entonces, cualquier emoción en exceso definitivamente no te va a permitir razonar lo que estás haciendo. De ahí que una persona, por ejemplo, se puede accidentar porque estuvo feliz todo el tiempo y comete imprudencias. O sea, Exactamente. eso Te es lo vas que a la te puede llevar a una euforia. complicación. Te vas a la euforia. Y lo que sí es que el hecho de que tú tengas una emoción regulada te va a permitir poder tomar mejores decisiones. Regulada quiere decir que en algún momento puedes estar muy feliz, pero también debes de decir, bueno, antes de hacer cualquier cosa me controlo y puedo tomar una mejor decisión o un mejor camino. Ujú. Sí, claro. Una persona que se gana la lotería y que de felicidad le promete el oro y el moro a medio mundo, Claro. y probablemente eso te va a llevar en el corto plazo a perder toda esa fortuna y eventualmente, por mucho que si querías ayudar, tal vez podrías haberlo distribuido y administrado mucho mejor y ayudar a más personas de mejor manera. Si es que fuera el objetivo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que el foco está en aprender la gestión emocional. Claro. Lo hemos platicado en algún otro momento, Ujú. que Sí, tenemos por ahí y el cómo, apartado de gestión emocional. y cómo las distintas emociones efectivamente van configurando situaciones que te sirven en distintos contextos. Me parece que en alguna oportunidad incluso te mostré, no sé si lo grabamos, quedó grabado, la rueda de las emociones de Plutchik, que es una No rueda la mostramos, pero no, sí recuerdo que la comentamos. que, que es uno de los modelos que hay que te permite ir viendo cómo, de alguna manera, la complementación entre, qué sé yo, la alegría y la tristeza te sirve para algo y te da una emoción distinta. Entre la alegría y el miedo, la tristeza y el miedo, la ira y la Claro, alegría, ¿no es claro. cierto? Entonces, eso te va permitiendo configurar escenarios o enfrentar distintos escenarios. Y por eso digo que finalmente creo que todas son positivas, en definitiva, porque todas nos sirven y nos pueden servir. El punto es, como en todas las cosas, el La acción que martillo, el realizas. martillo me puede ser muy útil siempre. Ahora, si lo estoy ocupando como la herramienta que tengo para resolver todo a martillazos, entonces claramente no. ¿El problema es el martillo? No. El problema es cómo lo estoy utilizando yo. Por eso hablo de la gestión emocional. Pero entonces, pero regresando un poquito al tema, ¿qué crees que sea más sencillo ejecutar, la huida o la lucha? Yo creo, y no sé ahí si tú tienes algún elemento más biológico, más neurológico, pero, pero yo creo que la huida, en términos de estrategia de supervivencia, es más automática. Correcto, sí, sí, de hecho tiene su fundamento biológico que tenemos un mecanismo rápido de respuesta. El Es procesamiento es mucho, más es mu- rápido, es mucho más irracional, sí, es más incluso. impulsivo. Es más.
instintual, el instinto de supervivencia. En cambio, la lucha, que también puede estar guiado por el instinto de supervivencia, tengo que evaluar si es que aquello contra lo que voy a luchar efectivamente es algo contra lo que puedo. ¿no? Y además el hecho de que tengas estrategias para poder enfrentarlo. Aunque sea, por ejemplo, ahorita me vino la idea de una madre cuando quiere proteger a su hijo ante un peligro inminente o fuerte. Obviamente que la madre va a decir, bueno, no todos, pero sí, va a decir, lo enfrento. La cuestión es que, ¿cómo le hago para que no, para poder proteger a su hijo, ¿no? Y entre ellos puede ser que pueda perder inclusive la vida al respecto, pero le da la oportunidad a su hijo de poder sobrevivir. Es decir, aunque sea mayor, aunque sea más grande, de todas maneras, puedo retrasarlo, puedo buscar la manera de poder enfrentarlo. Sí, Mm, no sé si me mm, explico. mm, Entonces, en ese sentido, creo que sí es cierto, la huida tiene sus mecanismos que son más instintivos, más emocionales, más irracionales y que de alguna manera te permiten aumentar la probabilidad de sobrevivencia. Lo que sí es que la situación es que entonces la lucha es son mecanismos más que requieren mayor tiempo de desarrollo, mayor número evaluación. de ensayos, mayor evaluación y además, sobre todo, que es interesante porque también requieren de aprendizaje. Es más difícil aprender la lucha que Mm, aprender la huida. ¿Sí? Entonces, me imagino que en algún momento, cuando somos niños, el hecho de que tengas miedos, eso es normal. Ahora, ¿cómo vas a empezar a enfrentar esos miedos? Tienes que ir razonando lo que está sucediendo y tomando herramientas para poder enfrentarlo. Estamos hablando sí, no sí, no de un procesamiento, no de un problema que tiene que ver, por ejemplo, con ver una serpiente, si me enfrento a hoyos y salgo corriendo de ella, ¿no? Sino ya le damos un poco más de tiempo al problema. En ese caso, decir, pues porque le tengo miedo a la oscuridad, ¿cómo le hago para poder enfrentar la oscuridad? ¿Me explico? mm, sí. Y ahí entran todos los, yo creo que en ese aprendizaje entran finalmente todos los mecanismos de aprendizaje posibles. O sea, por un lado está el modelaje, donde yo veo cómo otros funcionan frente a una situación similar o la misma. Sí, Está el, mando al hermanito a que prenda la luz y a ver es- cómo le va, si es correcto. está el moldeamiento, que es distinto al modelaje, que es cuando, por ejemplo, un adulto te enseña y te dice, mira, esto se hace así y te moldea la conducta. Primero tienes que hacer este paso, luego este el siguiente, luego este otro. Te moldea. El aprendizaje, bueno, el aprendizaje observacional, que es el modelamiento. Y luego la puesta en práctica de estrategias para ir probando y viendo cuál te resulta mejor y cuál te resulta peor. Pero fíjate que cuando Eso hablamos es de ensayo, lucha, perdón, eso ensayo es y ensayo error, y error, ¿no? Sí, sí, claro. ok, Y luego, por otro lado, las estrategias de aprendizaje ya más complejas, que implican que frente a la respuesta que tú das, puedes obtener un reforzamiento o un castigo. Puedes obtener una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa, que te dice, ah, mira, intenté esta estrategia y obtuve este resultado, creo que no lo vuelvo a intentar. claro. Obtuve, intenté esta estrategia, me dio este otro resultado positivo, entonces por aquí va y repito eso. Pero finalmente, cuando estamos hablando de lucha y huida, o como partimos enfrentándolo, me parece que, claro, una cosa es decir, o plantearlo desde la estrategia más animal, ¿no? Como, como la supervivencia propiamente tal, pero cuando lo llevamos a instancias sociales, y ahí ya sí entra no solamente el cerebro más primitivo, sino que entra ya la corteza prefrontal, la corteza en general, cuando tú estás en una situación, por ejemplo, laboral, con una jefatura, con la resolución de un conflicto del equipo en el que trabajas, con el que trabajas, y tienes que empezar a tomar decisiones. A ver, ¿me quedo callado? ¿Mejor evito? ¿Trato de que esto pase un poco, que se desinfle el conflicto y luego tal vez enfrento? ¿O lisa y llanamente no lo hago?
y dejo que esto pase y se desinfle solo y muera, o voy al enfrentamiento directo, o voy al enfrentamiento, pero voy a esperar el minuto adecuado. Ahí sí ya hay toda una cosa mucho más, no solo cognitiva. Vienen elementos como culturales, vienen elementos, Sí, te iba a decir sí, como más humana tal vez, sí, en sí, el sentido de justamente de involucrar ya no solamente la primera, el primer impulso que puede surgir desde eh, el cerebro más primitivo. em, que finalmente cuando tú haces un enfrentamiento, eh, no garantiza que tengas el razonamiento completo, puede ser impulsivo. Entonces, sin evaluar Puede ser el riesgo erróneo, que puede ser, sí, erróneo, que sin evaluar el efecto, la responsabilidad o los efectos que pueda traerte, ¿no? o lo evalúas, pero lo Entonces, evalúas incompletamente, porque no viste algún elemento, pero de todas maneras estás considerando más variables. sí, Y sí, y las dinámicas humanas, las dinámicas más sociales, claramente son multivariadas. Entonces, desde esa perspectiva, yo siento que la huida evalúas mucho más puntualmente. Tengo riesgo de vida, arranco. Riesgo de vida en el sentido amplio también. Tengo riesgo de que si hago esto me puedan despedir, entonces no lo hago. claro, En cambio, enfrentamiento, que sería la lucha, no necesariamente la lucha directa, no concreta, digamos, física, sí, claro. claro, tengo que evaluar una serie de otros elementos. El momento adecuado, mis fuerzas comillas, versus las fuerzas del otro o de los otros, cuánto poder de convencimiento tengo frente a un equipo que tal vez está em, aliado o tal vez no aliado, pero pensando distinto a como estoy pensando yo. Em, pero en definitiva creo que ambas estrategias son absolutamente necesarias, útiles, involucran de una u otra manera todas nuestras condiciones y capacidades humanas, y eso llevado a o ampliado al mapa completo de las emociones, yo creo que eh, es lo que finalmente a mí me dice, no, aquí no hay emociones negativas. No, sí, estoy de acuerdo. Y fíjate en el sentido de que, o sea, recalcando, ¿no? Las dos son estrategias que te permiten la supervivencia, Sí, pero en también el sentido amplio de la debemos, palabra, sí, pero también debes de reconocer lo que vas a ganar y lo que vas a perder utilizando cualquiera de las dos. para que sea funcional. No, no puedes apostar que una es mejor que la otra, porque en algún momento tú dices, es que me arriesgo a pedir el aumento, es que me arriesgo a buscar un nuevo trabajo, es que me arriesgo a decirle ya no al golpeador o algo. Ujú. Y entonces saber qué es lo que puedes tener de ganancia y saber qué es lo que puedes tener de pérdida, ¿no? Entonces, en esa parte, nosotros a veces decimos, es que, mira, Por lo ese tanto, miedo no te hace avanzar. costo-beneficio. Sí, un costo-beneficio que tienes que evaluar de alguna, a veces no es tan sencilla la evaluación, ¿no? Y que se tiene que aprender. Algo que ahorita estoy reflexionando con respecto a decir, es que la lucha sí requiere un aprendizaje de las alternativas que vas a tener y cómo lo vas a hacer. Y la huida también te debes de tener el aprendizaje de lo que has avanzado y la comodidad en la que te has implementado que a lo mejor no te deja a ti mismo avanzar más, ¿no? Entonces, Mm. yo Y lo el veo desde momento idóneo para escapar. y el momento idóneo para escapar, ¿no? O sea, hay gente que sí aguanta la presión hasta que de pronto dice, este es mi momento y vámonos, o sea, ya no hay más alternativas, ¿no? Que es mucha gente bueno, ahorita me vino la idea de una película donde la persona espera el momento en que le están agrediendo y demás, y ve una oportunidad y se puede ir para salvarse, ¿no? Mm. Así funciona finalmente, ¿no? O sea, me gusta la idea de pensar en la lucha vivida como dos alternativas que deben de aprender a manejarse. O sea, y debes de aprender
a generarte más herramientas y creo que eso sucede. Con la edad vas obteniendo más herramientas que te permiten enfrentarte a mayor número de problemas. Es decir, hace algunos años, cuando uno era apenas empezaba a trabajar o era joven, decía, ya choqué el carro y ahora qué hago, ¿no? Y o te decía, no, pues mi pareja chocó el carro, ¿no? Y tú, oye, pero ¿y entonces el seguro qué va a pasar, no? Y Cambio la conforme pareja. vas avanzando, sí, cambia la pareja, ¿no? Y cuando tú ya estás en edad adulta, agarras y dices, oye, chocó el carro. Bueno, primero, ¿estás bien? Te vas a preguntarle más de la parte humana, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes más herramientas que te dicen, mira, esto se arregla con el seguro, mira, ahorita marco Ya. y es un control de la situación. Entonces, ¿qué es lo que puede enseñarte la huida? La huida te puede enseñar a una forma de supervivencia y también te puede enseñar a una forma de comodidad. Tiene la dualidad. Comodidad es que yo no voy a avanzar, no voy a perder el poquito que tengo, no voy a abrir las salas para salir de casa. Te deja la idea de decir, no, no le hablo a esa chica que es tan atractiva y que nadie se arriesga a decirle una propuesta de ser novios, me explico. Y también te dice la idea de decir, es que aquí en esto no pierdo nada. O sea, tiene la dualidad de decir, hasta aquí es el momento de estar encerrado, de estar protegido porque no hay muchas alternativas, o sea, ya hice el intento. Ese es el efecto de la huida. Mientras que el efecto de la lucha sí también tiene los dos elementos, ¿no? No evalué completamente y estoy teniendo una pérdida, no lo hice de la forma adecuada y estoy pagando lo que decidí, ¿no? No sé si Mm. vamos en la misma frecuencia. Sí, sí, yo concuerdo. Ahora creo que parte del aprendizaje eh, no es solamente aprender a identificar cuándo corresponde mejor la lucha, cuándo corresponde mejor la huida, eh, cómo con qué estrategia voy a dar la lucha, sino también el aprendizaje tiene que ver con aprender cuándo y cómo hacer la evaluación. Sí, y tener los Porque, instrumentos para ello. sí, claro, por supuesto, porque habrá situaciones en las que no tienes el tiempo de evaluar Claro, claro, y decimos algo tienes que que puede huir ser clásico. inmediatamente. Sí, sí, así es. Y luego a lo mejor vas a decir, en realidad podría haber enfrentado, Sí, podría haber obtenido un... Pero también está eso, o sea, no es que siempre tengas que estar, o dicho de otra manera, hay evaluaciones que son muy automáticas, muy instintuales, muy guiadas por la necesidad de supervivencia, y que de pronto, por lo tanto, haces una evaluación muy rápida, muy impulsiva, muy incompleta, quizá, pero donde lo que te guió es que no tengo un segundo. ¿Te fijas? Entonces también creo que uno de los aprendizajes tiene que ver con poder determinar rápidamente, en algunos casos muy rápidamente, si me detengo a evaluar o no me detengo a evaluar. claro, claro, si te viene persiguiendo en términos prácticos, ¿no? Si te viene persiguiendo un animal, no te detienes. ¿Viene atrás de mí o sigo corriendo, no? No, Te claro. detienes hasta que ya sientes que estás bastante alejado, pero en términos culturales sucede también lo mismo. En términos de pensamiento sucede también lo mismo, ¿no? Agarrar y decir, es que si hubiera tomado a la derecha en lugar de la izquierda mientras manejaba, hubiera sido todo diferente, ¿no? Y el hubiera ya se hizo un desastre. Entonces, sí es cierto. Hay veces en que el tiempo apremia y tienes que tomar decisiones muy, muy rápidas, ¿no? Mm, mm. Sí, mira, yo creo que aquí hay que hacer la distinción, bueno, en todas las conductas que eventualmente pudiéramos analizar, ¿no? Surge el tema de la lucha y la huida, en algún minuto yo creo que ya habíamos hecho como un link a esto. Em, Perdón. Siempre está el tema de el cuándo, el cómo, el para qué. Ujú. No sé en qué orden. Para qué, cómo y cuándo. Pero, pero, pero de alguna manera son como las preguntas básicas. Suena como cuando redactas un objetivo, pero sí, es cierto. Es que eso es. Es que eso es el objetivo. Sí, Es el objetivo, la estrategia, la técnica. Eso es. Y el objetivo es finalmente el propio beneficio.
el bienestar. Entonces, Ahora, ajá, entonces si ese bienestar está determinado porque estás en riesgo, obviamente, el riesgo vital me refiero, claro. inmediato, ahí no tienes tiempo para evaluar. Pero sí tuviste que haber tenido previamente en momentos, situaciones, aprendizajes que te permitan identificar inmediatamente si es que efectivamente estás en un momento de riesgo vital inmediato, urgente. Fíjate que de pronto me vino la idea de cuando eres, sobre todo en la secundaria, más en el caso de los varones, más que de las mujeres o a finales de la primaria, en donde, bueno, cuando tienes alrededor de los 12, 13 años, entre 12 y 15 años, Ujú, que empiezan las convivencias un tanto agresivas entre compañeros, ¿no? El hecho de que tienes el que te está molestando todos los días, el hecho de que ya se hizo una discusión y te vas a salir de la escuela y va a haber golpes, ¿no? mm. Entonces, ¿qué tan impactante puede ser? ¿Qué tanto efecto puede tener en la persona el hecho de que tú tengas una huida o que tengas un enfrentamiento? Obviamente que si ganas es lo ideal. Y te refuerza. Te refuerza, sí, el Y, problema y- es que y te te refuerza que esa es la refuerza. forma. Y Sí, entonces la empiezas a repetir. y le empieza, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto efecto tendrá esta idea de decir, bueno, huyo? ¿Y qué tanto efecto tendrá el hecho de decir, lo enfrento? Sin caer en determinismos, por supuesto, ¿no? Bueno, yo creo Sí, que es importante. yo creo que el efecto es ese. Yo creo Ujú, que el efecto es ese. Es el aprendizaje. Se me fue la palabra, el concepto técnico, el aprendizaje operante. El aprendizaje operante, que es el que producto de lo que hiciste, tienes una consecuencia. Y esa consecuencia, ¿cuál es el efecto? Bueno, que si la consecuencia fue positiva, entonces vas a repetir, si la consecuencia fue negativa, vas a evitar volver por la misma estrategia. Y ahí yo creo que el error, o no sé si error, pero el riesgo que puede ocurrir es que muchas veces tú sacas una conclusión a propósito de una experiencia única y generalizas para adelante. claro, Y no ese sería siempre. el error. Y Sí, claro, es una distorsión finalmente. Hablamos en algún minuto de las distorsiones cognitivas y una de las distorsiones es la generalización. Por lo tanto, a partir de un evento, tú concluyes que de ahí en adelante siempre la cosa tiene que ser de esta manera. claro, claro. Es un aporte porque te permite un atajo cognitivo para no estar, un poco lo que te decía recién, no, no estar siempre evaluando de cero todas las posibles variables, porque hay momentos en que tengo que tomar decisiones muy rápidas y esas experiencias previas entonces te aportan insumo para poder evaluar muy rápidamente en el futuro, pero como es un atajo, siempre el atajo tiene el riesgo de llevarte a un resultado que no era el que esperabas. ¿Te Pero fijas? fíjate que ahora me vino la idea de que una persona cuando tienes un enfrentamiento, en este caso de pelea, de lucha de Ujú. compañeros afuera de la escuela, el hecho de que hayas subido te da una visión diferente de que hayas enfrentado. Por supuesto que te digo, ganaste sería lo ideal, pero cuando enfrentaste y perdiste, también la visión es diferente. Entonces generas una forma de decir, bueno, lo intenté, mis fallas fueron aquí o lo que puedo cambiar es lo siguiente. Si es correcto. No Ujú. sé si de pronto me vino la idea de decir, es más resiliente el hecho de enfrentarle, aunque pierdas, que el hecho de no enfrentarle. ¿O cómo sería? Creo que es más resiliente, ¿no? La resiliencia es superar la adversidad Sí, y salir fortalecido de esa situación. sí. Entonces la huida no hablaría de resiliencia. La huida puede hablar de resiliencia absolutamente. El problema en la situación que me estás poniendo es que de pronto si lo enfrentas y pierdes, a lo mejor no saliste fortalecido. A lo mejor no Claro. superaste, de hecho. Entonces no sé si tenga... o sea, tiene que ver con resiliencia en el sentido de que dependiendo, nuevamente, dependiendo del efecto, es la conclusión que sacas y lo que puedes hacer desde ahí en adelante.
Es que con... me gusta el ejemplo porque de pronto tú dices, es que entonces enfrentarlo es sano aunque salgas lastimado No, o huirlo. No, quiere decir que en ambos casos es resiliente el asunto. Tú puedes, pero ojo, lo importante es cómo sales fortalecido de la es situación. que ese es el punto. En ambos casos puede ser y puede resultar en un aumento de resiliencia, pero también en ambos casos puedes terminar, comillas, Con muerto. cero. Sí, con cero, es correcto. O sea, finalmente en la lona, que dijera un término Claro, común. Entonces, agarrar y decir, bueno, no quiere decir que el enfrentamiento, a eso me voy por eso puse el ejemplo, ¿no? No quiere decir que el enfrentamiento te lleve a un aprendizaje inmediato, ni tampoco con ello garantices una resiliencia. ni necesariamente un aprendizaje. Ni necesariamente un aprendizaje, claro, ni necesariamente un aprendizaje, ¿no? Entonces, es por eso que a veces cuando uno habla de lucha o huida, tiene muchas alternativas, tiene muchas visiones que finalmente no puedes decir en qué momento aplicar una ni en qué momento aplicar la otra. Porque hay muchas formas de luchar y hay muchas formas de huir. Correcto. Huir no necesariamente significa la huida física de darte media vuelta y arrancar. Huir puede ser evadir, huir puede ser esta cosa de La hacerse sumisión, un montoncito y quedarse ahí quietecito, sin esperando que el moverse. depredador pase. Sí, sí, Eso también es huir. sí. Y también es quedarse ahí en tu escritorio sin que hagas ruido, ni digas absolutamente nada, ¿no? Es válido. Sí, claro, claro. Por eso digo que pasa el depredador, que es el jefe que anda atravesado y que anda disparando a diestra y siniestra porque tuvo un mal día. Entonces no es el momento a lo mejor de decirle, oye, pero Pero fíjate que qué forma de ser jefe? No tienes capacidad de liderazgo. sí, sí. Y por otra parte, me viene la idea de cómo empezamos la conversación, ¿no? Imagina que de pronto el miedo, hay un patrón en tu cerebro que ha sido, no, no te puedo decir exactamente el gen del miedo, Ujú. pero sí tienes el mecanismo para responder con miedo. En el caso de de la lucha también, que es el enojo o la ira, lo que en combinación. Pero ojo, es que viene en este sentido. Quiere decir que imagínalo, que en algún momento tengas un gen que te está diciendo qué hacer. ¿Me explico? Pero espérate, pero la diferencia entre qué hacer y cómo hacerlo. No, claro, también cómo hacerlo. Porque Es interesante porque, porque yo me imagino que genéticamente tenemos una disposición, por ejemplo, a utilizar la huida o a utilizar el ataque. no sé si existe genética, por eso te digo, no sé si existe el gen del miedo y si existe el gen del enojo O o de sea, la ira, o sea, porque en algún momento lo han buscado. Sabrás que han hecho ujú. estudios de la agresión. Dicen, vamos a buscar si hay un gen que diga, que dicte la agresión, ¿no? Y pues no ha habido un resultado. Ok, ok, yo tal vez no es la palabra, es que uno tiende a generalizar y hablar como del gen y de la genética, pero a lo que me refiero es que me imagino que específicamente tenemos en alguna parte, alguna suerte de programación eh, que nos dice que frente a ciertos estímulos huye Claro, claro. o pide auxilio ¿no? Sí, eso sí. Algo tiene que ver. Ahora, si está en el gen específico, no tengo idea. Ahí el biólogo eres tú. Sí, tenemos que preguntarle a un biólogo. No, mentira. Lo que sí es que me resulta interesante pensar el hecho de que algunas de las conductas no vienen de... No hay un... Es que viene así, mira, es un poquito complejo. La conducta, hasta ahorita no ha habido un entendimiento de gen conducta. Ha Ujú. habido gen proteína, gen expresión, regulación, pero no ha habido una conducta que diga gen proteína, que en el capítulo anterior habíamos dicho del gen egoísta, ¿no? Cómo los Ujú. genes, pero al parecer esta condición de la que estamos hablando ahorita de lucha o vida viene más como una propiedad emergente del sistema como fue creado, que le permite la supervivencia. No es directamente el gen que te dicta el miedo, pero es la estructura neuronal la que de pronto te permite evaluar el miedo. ¿Me explico? Porque imagínate que tuvieras un gen que diga el gen del miedo. Pues tú agarras y dices, voy a ser un soldado, le quito el miedo y con eso adelante, ¿no? Pero no, o sea, no hay Mm. una.
Claro, por eso digo probablemente no es el gen, pero tiene que haber algo en la estructura biológica, fisiológica, no sé, de la La especie, considero como una propiedad emergente, ¿sí? sí, no como una, no como una como un determinismo o una Es, causa-efecto es inmediato. que ahí es donde yo hablo de la forma de la conducta, donde Mm. claramente yo cuando, desde el punto de vista psicológico, nosotros pensamos y siempre planteamos que lo que se hereda, entre comillas, no es la conducta, no es el hecho de que tú hagas algo de una determinada manera, pero sí la predisposición a responder frente a ese estímulo en la misma dirección que tus ancestros, por ejemplo. Más el aprendizaje. Por supuesto, más el aprendizaje, que es el que te da la forma de la conducta. Es que suena bonito porque de pronto nada, de pronto tienes la parte genética, la parte moldeable, más la plasticidad. Entonces, Ujú. es algo, por eso te digo, me Sí, gusta la idea de pensarlo en ese sentido, ¿no? y Y ahí yo le creo que damos si la en poda la próxima ocasión, sináptica sí, y bueno. la capacidad adaptativa, las respuestas Mm. variadas, o sea, las alternativas muy variadas que puedes tener con respecto a esa poda y con respecto a ese aprendizaje, ¿no? Yo creo que deberíamos de platicar en la próxima acerca de el gen egoísta o la genética, hasta Sí, dónde ha determinado que una conducta sea de una manera u otra. ¿Qué te quedó parece si eso. vamos cerrando? Sí, Nos brincamos muchísimo en los temas en este caso, ¿no? Pero sí. sí es algo así como para poder entender cómo funciona la genética con respecto a la conducta. ¿Mm? No sé si para entender cómo funciona, porque en el fondo estamos elucubrando. No, sí, bueno, sí tienes sonó muy Desde, ostentosa la situación. porque aquí te doy la Aquí el respuesta. manual. Yo creo que estamos aquí los dos buscando Así le vamos a poner al título para que la gente se enganche con este. estamos los dos aquí elucubrando desde las pocas conocimientos que podemos tener de eso. Yo creo que un poco más tú, bueno, por lo menos desde el punto de vista biológico. Yo desde los Eh, principios del aprendizaje en general, pero sí, yo creo que, mira, sí, tampoco siento que tengamos que dar respuestas. Estos no, claro. son, Claro. creo que un aporte eventual puede ser generar dudas, generar preguntas. Y si alguien se interesa, bueno, que empiece a buscar y que nos aporte y nos diga, oye, mal, todo lo que dijeron mal. Por esta razón, no, y fíjate que sería muy enriquecedor el asunto, ¿eh? Sí, claro. Nosotros hemos pedido que la gente pregunte, diga, nos critique. Lo recibo creo que más por Facebook que por el canal de YouTube. Yo Ajá, creo que a lo mejor tuviéramos que subirlo a otra plataforma para que a lo mejor tengamos una retroalimentación más activa. un poco más masiva. Excepto cuando transmitimos en vivo y alguien escribe para hacernos preguntas de cuando es grabado, ¿no? Pero saludos, Felipe. Bien, sí. Bueno, vamos a Bueno, cerrar, ¿te parece? dale. Entonces, en esta ocasión me quedo con la idea de que finalmente hay dos estrategias que, dependiendo el cómo se utilizan o no, te permiten mayor adaptación. Son dos estrategias que vienen ya establecidas en tu sistema, que no puedo decirte exclusivamente son genéticas, pero que sí son funcionales, forman parte de la función del sistema nervioso, que las puedes aprender, pero que ya instintivamente las tienes, que las puedes aprender a regular, que las puedes moldear, pero que instintivamente ya las tienes, ¿no? Y por otra parte, también debo de reconocer que el cómo vas a utilizarlas, en dónde vas a utilizarlas y el cuándo, así como el para qué, es un proceso que no es tan sencillo de definir, porque una misma respuesta no te va a llevar al mismo camino. Entonces sí, tiene una tremenda capacidad de alternativas, ¿no? Y son muchas variables las que están relacionadas. Hay gente que le va a funcionar el estar huyendo todo el tiempo, le permite sobrevivir, pero también debemos reconocer que no siempre te permite avanzar, no te permite crecer Mm. y viceversa, ¿no? A veces la huida te va a llevar a la pérdida completa, perdón, la lucha te va a llevar a la pérdida completa. Entonces hay que tener, no hay una receta ni una guía específica, pero sí hay una alternativa que es ir tomando herramientas para poder tener un mejor resultado y más control sobre la lucha que de la huida, ¿no? Mm. No sé cómo lo ves. Tú dices la lucha,
te puede llevar a la pérdida completa. La huida también. Sí, claro. La huida Claro. también. Si yo me quedo escondido en una esquina porque sentí que entró un ladrón a mi casa y no hice nada en contra de eso, puede que me descubra, me apuñale y me mate. Entonces, claro, una misma respuesta, decías tú, no te lleva necesariamente a una misma consecuencia. Yo te diría, una misma situación, además, bueno, nunca las situaciones son exactamente iguales, pero una misma situación no requiere necesariamente siempre la misma respuesta. Claro. Y eso finalmente tiene un referente, un elemento que nos orienta, que nos guía, a partir de lo cual nosotros decidimos o definimos la respuesta en el momento, justamente en lo que hablábamos al principio, en el tema de las emociones. O sea, la respuesta de ataque puede estar guiada por la ira, puede estar guiada por el miedo, em, puede estar guiada por la tristeza también. Claro. La tristeza de un padre o una madre a- que le mataron a un hijo, por ejemplo, puede orientar el ataque. Y entonces, otro elemento que me parece fundamental rescatar y no dejar pasar es que lo que partimos diciendo, las emociones no son negativas en sí mismas. Ujú. Es más, tiendo a pensar que sí son positivas en sí mismas, son necesarias. El punto es que tenemos que aprender a gestionarlas, Sí, excelente. porque cuando no las gestionamos se nos escapan de las manos y eventualmente nos inundan y nos generan algún perjuicio. Nos ciegan. Ujú. Bueno, Bien, pues ha sido un placer. igualmente se nos viene el gen egoísta. Bien egoísta. Perfecto. Bye bye.